Hola hermanos, buenos días. En esta mañana le damos gracias al Señor porque nos permite tener esta clase de Escuela de Formación Cristiana. Agradecemos pues a nuestro Dios sus bondades y misericordias por todo lo que ha transcurrido en estos días. Bien, en esta mañana vamos a iniciar una serie de estudios sobre lo que es la liturgia. Y este es un tema muy importante dentro de la iglesia, ya que es una de las columnas vertebrales que nos ayuda en la adoración a nuestro Dios y en lo que es el servicio a nuestro Dios en nuestro diario vivir. Busquemos lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, 28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a repetirlo, dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El título de nuestra lección, de nuestro primer estudio del día de hoy, es ¿por qué estudiar liturgia? ¿Por qué estudiar liturgia? Bien, vamos a buscar nuevamente en nuestras Biblias, pero ahora el Salmo 100, que va a ser nuestra base bíblica para el primer estudio. Y el Salmo 100 es un salmo muy conocido, creo en la mayoría lo podemos decir de memoria, y vamos a decir, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Tendremos como texto clave también de esta primera lección lo que dice Mateo 4:10. Texto clave está en Mateo 4:10. Y dice la palabra de nuestro Dios. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La liturgia no es toda la actividad de la iglesia, ni es el problema fundamental de la iglesia. No obstante, es la fuente que nutre de vigor la vida del cristiano, que impulsa al pueblo de Dios a cumplir su misión salvífica, la que motiva nuestra vida renovando la alianza del Señor con los hombres, y es la expresión máxima de la vida de la congregación que cumple así su fin principal. Hay que aclarar que las actividades evangélicas no pueden llamarse cultos evangélicos, porque es necesario que el que alaba al Señor le conozca, se convierta a Él y le ame. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De ahí también que muchos de los congregantes no se gocen con el culto porque les falta conocer al Señor como su Salvador. Les hace falta conocer a ese Señor que alabamos. Con esto no quiere decir que no se hagan actividades evangelísticas, sino que hay que diferenciar la liturgia del pueblo de Dios y una actividad que tiene como propósito predicar el Evangelio a un pueblo que no conoce de Dios. La liturgia que la iglesia hace tiene como propósito celebrar el triunfo de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados, así como anunciar su reino eterno y su segunda venida. Y esto no lo pueden entender los inconversos. Por tal razón, el orden de una actividad evangelística es o debe ser completamente distinta. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, en esta mañana te pedimos que tú permitas, Señor, que lo que hemos de estudiar sea con el fin principal de glorificarte y gozar de ti para siempre.
y permite que nuestro segundo esfuerzo sea compartir con otros lo que ricamente gozamos los que hemos creído en tu nombre. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Al hermano Hipólito se le hizo tarde para ir al culto. Llamó a su hijo y le dijo: vete al templo rápido y dile al hermano Lemuel que haga favor de dirigir el culto, que no tuve tiempo de hacer el programa y que él improvise uno por ahí. El niño corrió, llegó al templo, buscó al hermano Lemuel y su sorpresa fue que el hermano Lemuel tampoco había llegado. El niño regresa a su casa y el padre, molesto y contrariado porque su hijo no comisionó a otro de los que estaban allí, salió corriendo y sudoroso llegó 30 minutos después de haber iniciado el culto. Este culto lo había ya iniciado, válgase la redundancia, un hermano de la iglesia que había ya hecho un programa y continuó el culto. Pensemos un momento. ¿Suceden casos similares en nuestra iglesia? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, pues, cuánto tiempo lleva el Ministerio de Educación para elaborar un culto? ¿O con base en qué se elaboran un orden de culto? ¿Cuántos tipos de oraciones hay? ¿Por qué está dividido el momento de cantos en alabanza y adoración? ¿Esto es correcto? ¿Por qué estudiar liturgia? Bueno, pues porque hoy día la iglesia del Señor se está fraccionando más que nunca. Y bajo cada líder hay nuevas modalidades de alabar a Dios. Y crecen los desacuerdos entre unos y otros y parece que estamos construyendo una nueva torre de Babel, manifestando desorden y confusión al mundo, en medio del cual el reino de Dios se va estableciendo. Siempre que la iglesia se aparta de la verdad, trastorna la fe de algunos. ¿Por qué estudiar liturgia? Porque la adoración debe considerarse como algo de muy alto sentido espiritual, hermanos, que debe tributarse al Dios Altísimo y solo a Él, con toda sabiduría, cordura y santidad, con todo respeto y humildad, y siendo dirigidos por Él mismo, conforme a los principios escriturales heredados por los apóstoles y confirmados a través de 20 siglos por sínodos y concilios. ¿Por qué estudiar liturgia? Porque es muy bueno que la iglesia conozca el desarrollo de la liturgia y todo lo que esto implica dentro de la vida del creyente, el por qué y el para qué. ¿Por qué estudiar liturgia? Bueno, porque se podrán responder las preguntas que nos hacemos como iglesia sobre el mismo tema. Entre los antiguos griegos se designó con el nombre de liturgia al conjunto de servicios que la clase aristocrática debía rendir al resto de los ciudadanos. Comúnmente denominamos liturgia al sentido del culto, al conjunto de ritos prescritos para la celebración de los oficios religiosos. Los autores del Antiguo Testamento aplicaron el término liturgia al sentido del culto, debido a que comprende todos los actos religiosos que se celebran en público. En un sentido específico, la liturgia se refiere a la administración de los sacramentos, pero no se limitó solo a ellos, sino se extendió a oraciones, alabanzas, acciones de gracias y a todos los actos que se realizan en el culto. En su origen, la liturgia fue confiada casi exclusivamente a los clérigos y así surgieron las liturgias como la clementina originada en Antioquía, la de San Marcos derivada de la ciudad de Alejandrina, y en Roma se elaboró una liturgia en la que el pueblo no tenía ninguna participación y en donde usaban latín como única lengua autorizada. La Reforma Protestante nos heredó la liturgia luterana, la zwingliana, la buceriana, la calvinista y la inventada por Granel, utilizada en la iglesia anglicana. Sin embargo, las liturgias que a veces utilizamos nos han sido implantadas de otros países, grupos cristianos y otras corrientes que adoptan gestos populares y lo mezclan dentro de la liturgia, mismos que sirven para manipular al pueblo y no para conducir a una verdadera adoración a nuestro Dios. Y sin duda
que esa es la causa por la que no está muy acorde con el pensamiento y temperamento de nuestra iglesia reformada. El cristiano debe en el culto y en la vida diaria recordar y celebrar la muerte, resurrección y segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es entonces liturgia? Entre otras cosas, es la administración de los medios de adoración a Dios. ¿Cuál es su primera reacción, hermano, cuando usted escucha esta palabra liturgia? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de esta palabra? Vamos a escuchar algunas definiciones. Es la acción sacerdotal de Jesucristo continuada en y por la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, por medio de la cual actualiza su obra salvífica a través de signos eficaces, dando así como culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres su salvación. Es la respuesta del pueblo de Dios a su santa convocación para tener un encuentro en donde se hace memoria, se actualiza su acción salvífica y es enviada a construir la vida en esperanza, animado por el Espíritu. También se dice que liturgia es adoración en comunión con Dios, en lo cual los creyentes, por gracia, centran la atención de sus mentes y el efecto de sus corazones en el Señor mismo, humildemente glorificando a Dios en respuesta a su grandeza y a su palabra. Y también se dice que es el acto preparado y ordenado que el pueblo de Dios realiza para adorarle y celebrar su triunfo. ¿Cuál triunfo? Bueno, de la cruz, el de la resurrección y el triunfo de su segunda venida. Para su ayuda les he compartido algunas definiciones. ¿Qué les parece si usted en casa forma su propia definición? Es necesario que cada uno tenga muy claro el consejo que elabore y ojalá nos los pueda compartir en algún momento. Pueden ustedes dejar sus comentarios y o por qué no, también preguntas que puedan tener respecto al tema. Vamos a un segundo paso. ¿Por qué es necesario hacer un culto al Señor? Bueno, hermanos, pues porque Dios es el centro de todo. A Dios no se le debe estudiar como un objeto, sino admirar y adorar como el gran sujeto. Si leemos en Gálatas 4, versículos 8 y 9, dice: ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, una expresión del apóstol Pablo. En la antigüedad, la tierra se consideraba como el centro del universo, después se creyó que era el sol, ahora no se cree ni lo uno ni lo otro. En el Renacimiento, el humanista Erasmo Rotterdam estudió los problemas sociales y religiosos, colocando al hombre como el centro de todo interés. Juan Calvino, en la Reforma Protestante, colocó a Dios como el centro de todo y su gloria como la finalidad de todo lo que existe, incluyendo al hombre, a ti y a mí. Por eso en Romanos 11:36 dice que porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy en día se sabe que desde el átomo hasta las galaxias todo gira en torno de algo. Los neutrones alrededor del núcleo en el átomo, la luna en torno a la Tierra, los planetas en torno al Sol, el sistema solar gira en nuestra galaxia en torno a su centro y se cree que los millares de galaxias en el infinito giran en torno a un gran eje central. A todo ese conjunto de astros se le llama universus, palabra compuesta de uno y versus, que significa que todo gira en torno de un centro. Y ese uno, nosotros los cristianos, sabemos que es Dios y por eso y por todo lo que Él es, Dios, nuestro Dios, es el único digno de adoración. Nunca olvidemos lo que la primera pregunta y su respuesta de nuestro catecismo dice. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aun cuando el culto, como acto de adoración, no es la única manera de adorar a Dios, sí es un factor revelante en la vida del cristiano.
Un tercer punto que es muy importante es que solo quien adora al Señor puede servirle. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos el orden que establece Jesús: adorarás y servirás. Primero adoras, después sirves. Pero muchas veces, hermanos, queremos servir sin adorar, y o confundimos el servicio por adoración. Son cosas diferentes. El activismo no es un sinónimo de adoración. Adorar a Dios da como resultado servir. Pero tú no puedes servir si no has adorado. En Éxodo 5:1 dice la palabra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Quién adora a Dios? Su pueblo, hermanos. Nosotros, sus escogidos. Nosotros, o el que le conoce, el que ha tenido un encuentro personal con Él, el que ha tenido vivencias de su soberanía, de su amor, de su paz, de su misericordia, de su gracia, de su bondad, de su justicia, etc. El pueblo de Dios es llamado a adorar y luego a servir. Entonces, el culto debe de animar al servicio. El culto debe de orientar el trabajo. La liturgia no termina en el culto. Continúa en todos los trabajos de la iglesia y en todos nuestros quehaceres cotidianos. Como conclusión, el domingo hacemos un servicio, liturgia entre paréntesis, de adoración a Dios. Cantamos, leemos la Escritura, oramos, ofrendamos, escuchamos su preciosa palabra. Entre semanas salimos a servir y dentro de ese servicio encontramos un trabajo que nos agota, los problemas que nos desaniman, nuestras fuerzas se desgastan. Y es por eso, hermanos, es por eso que debemos de tomar con suma importancia el congregarnos, volver al culto e involucrarnos en él para adorar a Dios y ser alimentados, vitaminados, fortalecidos, animados para seguir nuestra liturgia durante la semana y el resto de nuestros días. Que Dios nos bendiga.